TWTTP, The Way to Teach People. The Way to Teach People es una herramienta que está basada en una entrevista, una charla con el colaborador, en la cual el entrevistador debe crear un ambiente empático, relajado, y a través de un formato que trae ya una serie de preguntas específicas, prediseñadas, se trata de descubrir si hay una falta de conocimiento o habilidades, las cuales sean la causa raíz del error humano. El aplicar el TWTTP también incluye algunos otros propósitos. Por ejemplo, involucrar activamente al operador para que él genere ideas que conduzcan a la mejora continua en cuestión de sus operaciones. 2. Generar propuestas de mejora para eliminar la repetición de los errores. 3. Que el operador emita sugerencias, las cuales pueden servir para mejorar la operación y el proceso. Y por último, entender a los operadores y conocer cuáles podrían ser los problemas desde su perspectiva. Expliquemos entonces el formato para aplicar la entrevista de Way to Teach People. Este formato primero trae datos que hay que rellenar acá arriba, como el nombre del operador, el nombre del entrevistador, en qué fecha se ejecuta la entrevista, qué número de incidente es el que está ocurriendo, en qué departamento, en qué área y en qué operación se suscitó el error humano, y proveer una breve descripción del problema. Ahora, el formato es muy sencillo, solamente consta de 5 preguntas. Si cualquiera de las 5 preguntas te da negativo, tendrías que aplicar las 5 preguntas de acá abajo, las que están en el área de análisis detallado. Entonces, por ejemplo, para la primera pregunta que dice, ¿el colaborador es capaz de explicar en qué consiste el trabajo, cómo debe hacerse y por qué cada paso crítico? Si nos da como respuesta positiva, es decir, sí lo sabe hacer, sí lo entiende, sabe cómo hacerlo y por qué, entonces se descarta esta causa raíz, falta de conocimiento. De lo contrario, si te da como respuesta la letra B o C, ya sea que no lo entienda completamente o definitivamente no, entonces tendríamos como causa raíz falta de conocimiento. Aquí hay que proveer una descripción de lo que el colaborador refiere, de por qué falta conocimiento completamente o definitivamente. En esta columna se recomienda una contramedida, las cuales ya vienen aquí pues, recomendadas, como por ejemplo entrenamiento práctico o entrenamiento en aula. Y en la última columna se coloca quién va a ser el responsable de implementar esta contramedida. Ahora, en el caso de que cualquiera de estas 5 preguntas te den negativo, hay que hacerlas de abajo. Y si te da positivo esta pregunta, por ejemplo, el problema es resultado de la ausencia total de entrenamiento, y te dice que sí, hay que poner aquí notas al respecto. En esta columna la contramedida recomendada, el plan de acción y quién será el responsable para aplicar esta contramedida. Entonces, son 5 preguntas de manera inicial. Si todas dan positivo, no es necesario continuar. Si alguna de ellas da negativo, hay que ejecutar la parte de abajo también. Existen algunas recomendaciones de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer al momento de realizar la entrevista TWTTP con el colaborador. En cuanto a lo que sí se debe hacer, bueno, debemos tomarnos el tiempo suficiente para la entrevista. Esta entrevista no debe ser apresurada. Debemos dedicar el tiempo necesario para que el colaborador nos pueda expresar todas sus dudas y todos los detalles del error humano. Debemos hacer también preguntas abiertas basadas en las respuestas recibidas sobre las 5 preguntas del formato. El formato trae solamente 5 preguntas. No debemos limitarnos a estas 5 preguntas. Estas 5 preguntas son la base para que generemos más preguntas y podamos indagar más acerca del error humano ocurrido. Debemos practicar la escucha activa. El formato debe de estar basado en los hechos y no en lo que nosotros percibamos de la situación. Lo que nos comente el colaborador es lo que debe quedar plasmado. Y finalmente, pues hay que preguntarle al operador si él tiene sugerencias
que nos ayuden a mejorar las condiciones del trabajo o de la operación que está realizando. ¿Qué cosas no deben hacerse? Bueno, ya lo comentábamos, solamente hacer las 5 preguntas del formato. Hay que indagar un poco más. Mostrarle las respuestas sugeridas al entrevistado o sugerirle respuestas, esto desviaría el resultado de la entrevista. Apresurar la entrevista. Crear un ambiente hostil o agresivo. Recuerden que no estamos buscando culpables, estamos buscando la manera de encontrar la causa raíz de un error humano, si lo hubiese, y mejorar la actividad o la operación. Otra cosa que no se debe hacer, pues, es hacer conclusiones o conjeturas basadas en nuestra experiencia, ya que sin duda alguna estaríamos sesgando el resultado de la entrevista, de la investigación, y no obtendríamos buenos resultados de este ejercicio. Y por último, no debemos dominar la entrevista. Debemos permitir más bien que el entrevistado se exprese, se explaye, nos comente toda su experiencia. En general, el entrevistador debe hablar únicamente un 20% del tiempo y el entrevistado un 80% del tiempo. Muy bien. Ahora, ¿qué se debe hacer en el caso de que nuestra entrevista TWTTP nos dé como resultado un error humano? El procedimiento se describe en este diagrama. Una vez que ocurre un incidente, pasamos a realizar la entrevista TWTTP. Como lo comentamos, si en el cuestionario alguna de las preguntas nos da como resultado que hay un error humano involucrado como causa raíz del incidente, en este caso se tendría que desarrollar un segundo formato llamado ERCA, el cual vamos a explicar a continuación. En caso de que el TWTTP no arroje como causa raíz un error humano, la causa raíz será otra y por lo tanto tocará a cada uno de los pilares, ya sea DTM, ME, Safety, QM o FI, a hacerse cargo de los planes de acción para solucionar el incidente o la causa raíz. Entonces, solo es necesario hacer un ERCA si el TWTTP da como resultado un error humano. Revisemos entonces el segundo formato, el formato de ERCA propiamente. Recuerden que este formato no es necesario realizarlo si el formato anterior, el TWTTP, no te dio como resultado un error humano. Ahora, si la causa es un error humano, entonces sí hay que realizar este formato. Okay. Muy importante lo que viene aquí en este costado izquierdo, ¿sí? Esta no es una entrevista, es una investigación que deberá completarse por todos los involucrados. Entonces, este formato lo deberá de llenar un equipo multidisciplinario que tenga conocimiento para poderle dar respuesta a estas preguntas. Son 6 categorías: debilidades del proceso, debilidades del procedimiento, o hay debilidades técnicas y de equipamiento, etc. Son las 6 categorías que tienen que ver con las causas raíces del error humano. Entonces, si alguna de estas preguntas, por ejemplo la primera, que tiene que ver con debilidades del proceso, existen dificultades ergonómicas cuando se ejecuta la operación, si te da como resultado que sí, entonces habría que agregar algunas notas al respecto. Aquí el formato ya te está sugiriendo que la causa raíz es una debilidad en el proceso y las contramedidas sugeridas potenciales son ejecutar un Kaizen, hacer un entrenamiento en piso, un análisis Mori o Pokayoke. Y así para cada una de las diferentes causas raíces. Los formatos para ejecutar esta metodología están publicados aquí en este curso en la plataforma web, los puedes descargar. Es un archivo de Excel que trae 2 hojas. En la primera viene el formato TWTTP y en la segunda viene el formato de ERCA. Revisemos 3 puntos entonces que son importantes a la hora de seleccionar contramedidas para los errores humanos. El primero de ellos nos dice que debemos saber qué contramedidas son efectivas dependiendo de la causa raíz que queramos atacar. Es decir, tenemos que seleccionar una contramedida que haga desaparecer los factores, las causas que provocan el error humano. Como lo dice el segundo punto, pues hay que identificar el medicamento correcto para la enfermedad correcta. Y por último,
Múltiples causas raíz pueden requerir múltiples contramedidas. Si una causa raíz tiene como fuente 2 o 3 factores diferentes y nosotros atacamos uno de ellos, bueno, pues el error humano no va a desaparecer porque tenemos únicamente una solución parcial. Debemos de atacar todos los factores y esto puede implicar que sean necesarias varios tipos de contramedidas. Otros puntos importantes a la hora de aplicar las contramedidas, pues es darle seguimiento a su implementación correcta, que haya continuidad, ya que si no hacemos Gemba, si no vamos y verificamos en el piso de producción, en el lugar donde suceden las operaciones, estaríamos sensibles a que las medidas ya no se ejecuten y se vuelvan a suscitar los errores. Entonces, pues hay que verificar la continuidad de las contramedidas, así como también hay que ir midiendo el beneficio obtenido para saber que nuestras contramedidas son correctas, si los indicadores están cambiando, si están mejorando, si hay menos errores, si menos defectos, incidentes que tengan que ver con error humano. Definitivamente esto nos estará hablando de que las contramedidas fueron las correctas. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de contramedidas que se pueden implementar en cada caso. Si hay problemas de entorno, de orden y limpieza, de que hay materiales revueltos, dispositivos o herramientas que son parecidos y nos podemos equivocar al seleccionarlos, pues las metodologías que se pueden emplear son las de DTM y 5S. Si por otro lado hace falta de conocimiento o de habilidad, entonces la capacitación generada por el pilar de CSD nos pudiera ayudar. Si no existe una administración visual con indicadores, con alarmas, con controles que nos permitan saber cuándo ocurre un error, dispositivos de prueba de fallo, torretas, sonidos que nos indiquen de algún error, pues tal vez vamos a necesitar entonces herramientas de DTM y DME. Si las instrucciones no son claras, si el trabajo estandarizado que ha sido documentado, las OPLs, las ayudas visuales, etcétera, no están claras, están mal escritas, les faltan pasos, etcétera, cada uno de los pilares como QM, CSD, Safety, ME y DTM deberán trabajar en perfeccionarlas. Revisemos ahora los pokayokes. Los pokayokes tienen dos propósitos. Primero, pues es crear métodos de trabajo que no permitan equivocaciones, independientemente de quién ejecute las actividades, las operaciones. Segundo, diseñar las cosas de tal manera que si ocurre un error, este se note inmediatamente o que su efecto pueda ser nulificado. Por lo tanto, existen dos tipos de pokayokes. Los primeros son pokayokes a prueba de error. Estos evitan las equivocaciones antes de que sucedan. Y segundo, los pokayokes de fallo seguro. Estos evitan que pase lo peor después de que ocurrió un error. Continuando con los tipos de pokayokes, vamos a revisar dos ejemplos. Aquí tenemos dos imágenes. En la imagen de la izquierda hay un pokayoke a prueba de error y en la imagen de la derecha hay un pokayoke de fallo seguro. En el primero tenemos dos ejemplos, uno incorrecto y uno correcto. El de arriba, que es el incorrecto, los dos orificios del receptáculo son del mismo tamaño, por lo tanto, en este caso, el usuario, el colaborador, podría conectar de manera indistinta estos dos dispositivos, causando a lo mejor un cambio en la polaridad, un fallo, un error, un cortocircuito. Pero en la imagen de abajo se puede ver cómo ha sido modificado las dimensiones del segundo orificio en el receptáculo y de esta manera ya no se podría cometer el error. El operador debería de conectar siempre en la misma posición estos dos conectores. En la segunda imagen, la imagen de la derecha, tenemos un ejemplo de fallo seguro. Aquí se ve como la primera máquina, la primera parte del proceso, quizás a través de un sensor, una báscula, un sistema de edición, ha detectado que sale un material, un producto terminado con dimensiones diferentes a las que normalmente deben de tener. Inmediatamente puede encender una torreta, un sonido y se detiene la máquina para que en la segunda parte del proceso ya no siga avanzando este defecto. Bueno, aquí tendría que venir un operador a remover
el producto defectuoso quizás y echar a andar nuevamente los equipos para que sigan funcionando manualmente. Pero aquí el error sí se suscitó, sí se dio el fallo y por esta razón este es un poka-yoke de fallo seguro. Es decir, evita que pase lo peor una vez que ya se dio el error, el defecto. Si revisamos ejemplos más comunes, más aterrizados a la vida diaria, tenemos los siguientes dos. Un ejemplo de un poka-yoke a prueba de error sería la clásica clavija y el tomacorrientes de pared que tenemos instalados en nuestras casas, donde incluso el polo positivo y negativo, como vemos aquí, son de diferente tamaño. Y el tercer punto de la clavija está diseñado para que no podamos conectar de manera equivocada nuestros electrodomésticos y los dañemos. Entonces este sería un poka-yoke a prueba de error, ya que evita que se cometa el error antes de que este suceda. Ahora, si hablamos de poka-yokes de fallo seguro, es decir, aquellos que no evitan el error, pero que evitan que suceda lo peor después de que se cometió el error, pues tenemos como ejemplo también los centros de carga que tenemos instalados en las casas habitación. Estos cuentan con una pastilla que al momento que detecta un sobrecalentamiento, una sobrecarga, un cortocircuito, bueno, pues se bota y esto evita que se dañen los electrodomésticos. Entonces esto no va a evitar que tú conectes un montón de aparatos y generes una sobrecarga en tu casa, pero sí, al momento que lo hagas, si se genera un cortocircuito, se genera una sobrecarga, esta pastilla se va a botar y evita que suceda lo peor, claro, después de que ya sucedió el error. Entonces por esto ese es un poka-yoke de fallo seguro. Ahora, los poka-yokes tienen diferentes propósitos y diferentes beneficios. Revisemos cada uno de ellos. Uno de los propósitos de los poka-yokes pues es hacer las cosas visibles para que sean menos propensos a cometer errores las personas. Reducir y eliminar el grado de libertad de elección, es decir, la persona tendrá poco margen para cometer errores ya que son mínimas las decisiones que tendrá que tomar. Eliminar la intercambiabilidad. Cuando hay piezas similares o con usos similares, las podemos cambiar por piezas con forma específica para usos específicos, con indicadores específicos para evitar los errores. Forzar que los operadores den confirmación verbal y visual, ya sea que sí realicen la operación o que no la realicen. Esto ayuda a que no se cometan los errores. Instalación de lámparas y bocinas de alerta, ocultar elementos no necesarios, uso de checklist, instalar mecanismos de autoapagado, instalar mecanismos que eviten que la máquina trabaje si algo está mal, automatización a través de programas, secuencias, PLCs, etc. Y los beneficios serían los siguientes. Beneficio número 1, pues tendremos buenos productos de calidad. Utilizando poka-yokes vamos a garantizar los volúmenes de producción, menos tiempos muertos, menos interrupciones, menos fallos de equipos, menos defectos. Tendremos entregas justo a tiempo para nuestros clientes. Trabajaremos sin problemas, sin estrés, sin condiciones de riesgo, tanto para la seguridad o la calidad. Y tendremos menos incidentes. Según Yamashina, en su manual de 0 errores humanos, nos dice que existen dos momentos en que podemos intervenir con el uso de poka-yokes para evitar los errores. El primer momento es la ocurrencia, es decir, justo el momento en el que está a punto de suceder el error, el defecto, podemos evitarlo a través de algún dispositivo. Y el segundo es la liberación, es decir, aquí ya sucedió el evento, el error, el defecto, y a través de algún dispositivo podríamos nosotros detectarlo y evitar que suceda lo peor. Estos son dos momentos que ocurren durante la operación y donde nosotros pudiéramos intervenir. Un ejemplo de un poka-yoke que evita la ocurrencia es aquel que, por ejemplo, evita la inserción errónea, que alimentemos de manera mal un material, que el material siempre sea alimentado en una sola posición, en un solo sector de la máquina, que tengamos sensores, que tengamos básculas, que tengamos dispositivos con forma, nichos de ensamble, que eviten que algo pueda ser insertado o alimentado en la máquina de manera incorrecta. Un ejemplo de poka-yokes de liberación, pues también pudiera ser que a la salida del proceso
una vez terminado el proceso, tengamos una báscula que quizás va a detectar un peso diferente, ya sea que falte producto, que sobre producto, que el producto esté deforme, sensores de visión que detecten el color, que lean un código de barras en caso de que se esté trabajando con algún material, algún producto que no sea el correcto. Incluso hasta dispositivos mecánicos que pudieran separar los defectos de los productos bien terminados. Entonces nos dice Yamashina que no deberíamos de depender del operador si queremos hacer una propia implementación de Pokayokes, y hay que tratar siempre de trabajar con dispositivos físicos y mecánicos. Para terminar con nuestro curso, les dejamos aquí en esta tabla ilustrado qué tipo de contramedida se puede utilizar contra qué causa raíz. Del lado izquierdo tenemos las contramedidas que se pueden utilizar, como son entrenamiento en el trabajo, kaizenes, Pokayokes, administración visual, etcétera. Y arriba, cuáles serían las causas raíces que pueden ser atacadas a través de estas contramedidas. Por ejemplo, para falta de habilidad o conocimiento, pues las contramedidas serían entrenamiento en el trabajo, en piso de producción, con materiales reales, maquinaria real, o entrenamiento en aula. También existen lo que son las MTA, las Manufacturing Training Areas, que son áreas específicas diseñadas que contienen máquinas donde se pueden usar materiales específicos de la operación y donde el operador, el colaborador puede realizar sus entrenamientos sin el riesgo de dañar materiales ya reales o de causar algún riesgo a la seguridad o a la calidad. Para la causa raíz de debilidad en el proceso, bueno, pues se puede utilizar también entrenamiento en el trabajo. Si el proceso es rediseñado, pues hay que reentrenar, tanto lo teórico como lo práctico. Si se va a rediseñar el proceso, obviamente será muy útil el uso de kaizenes, Pokayokes, cuestiones que tengan que ver con la seguridad y la ergonomía. Si hay debilidad en el procedimiento, bueno, pues también si los procedimientos son rediseñados, son reescritos, hay que volver a entrenar, tanto en aula como práctico. Podemos hacer kaizenes para poder modificar y mejorar nuestros procedimientos, hacer uso de administración visual, etcétera. Si el equipo y la herramienta son la causa raíz de los errores humanos, bueno, pues hay que reentrenar también. Podemos hacer kaizenes, utilizar Pokayokes, usar la administración visual y las herramientas de DTM. Si las fallas provienen del entorno, bueno, pues podemos utilizar kaizenes, Pokayokes, administración visual, etcétera. Cuando hay falta de motivación, pues la herramienta que se puede utilizar es el coaching. Y si hay distracción u olvido, podemos utilizar kaizenes, Pokayokes y administración visual como contramedidas. Y bueno, pues hemos cubierto ya toda la temática del curso de ERCA, Human Error Root Cause Analysis. Si tienes dudas, puedes acudir al área de People Development de Recursos Humanos. No olvides también que esta presentación está descargable en PowerPoint en la plataforma de LMS. También ahí encontrarás muchos videos, mucho material, mucha bibliografía, el manual de 0 errores del Dr. Yamashina, el manual de tratamiento de errores humanos que se usa en la industria automotriz, y también deberás contestar un examen para poder aprobar este curso. No nos queda más que agradecerte por el tiempo que dedicaste al curso. Y de verdad, bueno, te recomiendo que lo utilices, ya que esta formación no te servirá solamente para tu entorno laboral, sino también es aplicable a nuestra vida personal. Gracias.